Para continuar con el tema de la ecuación de una recta, es necesario saber obtener las intercepciones de una recta con los ejes coordenados. Vamos a ayudarnos con el plano cartesiano. Recordemos que el punto donde se cruzan los dos ejes se llama origen y lo representamos aquí con el número 0 y vamos a trazar sobre este plano una recta. Vemos que la recta se está interceptando con el eje X y con el eje Y. La distancia que hay de la intercepción del eje X hacia el origen lo vamos a simbolizar con la letra A, que significa abscisa al origen. Y la distancia que hay de la intercepción del eje Y hacia el origen lo vamos a simbolizar con la letra B, que es la ordenada al origen. Entonces, con A minúscula vamos a representar la abscisa al origen y con B minúscula vamos a representar la ordenada al origen. Vamos a ver un ejemplo, o mejor dicho, varios ejemplos. El primero que tenemos es este, donde vemos que la intercepción de la recta con el eje X a partir del origen son 4 unidades. Por lo tanto, la abscisa al origen de esta recta es 4. Y la intercepción con el eje Y se encuentra a 5 unidades del origen, por lo tanto la ordenada al origen es B igual a 5. Veamos otro ejemplo. Tenemos el plano cartesiano y ahora tenemos esta recta. Vemos que la abscisa al origen es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. La abscisa al origen es menos 5 y la ordenada es 2. La ordenada al origen es 2. Veamos otro ejemplo más. Ahora tenemos la recta en esta posición y vemos que la abscisa al origen es menos 4, ¿sí? Y la ordenada al origen también es menos 4. Un último ejemplo, tenemos ahora la recta en esta posición y vemos que la abscisa al origen es 2 unidades y que la ordenada al origen es menos 4 unidades. Tenemos varias formas de representar la ecuación de una recta y una de ellas es la ecuación ordinaria de la recta o también conocida como ecuación explícita. Tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos una recta sobre este plano y estamos observando que la recta se intercepta con el eje Y en este punto, aquí, cuyas coordenadas son 0, B, siendo B, recordemos, la ordenada al origen. La ecuación ordinaria de una recta tiene la siguiente forma: Y es igual a mx más b, siendo m la pendiente de esta recta y b la ordenada al origen. Existe otra forma de hallar la ecuación de una recta, que es conociendo dos puntos de la misma. Por ejemplo, tenemos esta recta y para poder hallar su ecuación debemos de conocer las coordenadas de dos puntos de esta. Por ejemplo, podemos tener este punto aquí de color azul y vamos a llamarlo punto 1, y si conocemos sus coordenadas x1, y1 y además conocemos otro punto al cual vamos a llamar punto 2, cuyas coordenadas son x2, y2, podemos hallar la ecuación de la recta cuando conocemos las coordenadas del punto 2 y las coordenadas del punto 1 mediante el siguiente modelo. Y menos y1 es igual a y1 menos y2 entre x1 menos x2 por x menos x1. Ahora, existe otra forma de la ecuación de la recta, que es la ecuación simétrica de la recta. Para este tipo de ecuaciones debemos de conocer lo que se conoce como abscisa al origen y ordenada al origen, o sea, las intercepciones de la recta con los ejes coordenados. Esta ecuación se escribe de la siguiente manera: x sobre a más y sobre b igual a 1, siendo a la abscisa al origen y b la ordenada al origen. Hagamos un resumen entonces de la ecuación de una recta. Si conocemos un punto de la recta y conocemos la pendiente de la misma, la ecuación la podemos hallar mediante este modelo. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Otro tipo de ecuación es cuando conocemos la pendiente de la recta y la ordenada al origen. En ese caso tenemos la ecuación ordinaria,
que es y igual a mx más b. Cuando conocemos dos puntos de la recta, podemos obtener la ecuación mediante el modelo y menos y1 igual a y1 menos y2 entre x1 menos x2 por x menos x1. Prácticamente este modelo es el mismo que está arriba, porque esto que tenemos aquí, y1 menos y2 entre x1 menos x2, no es otra cosa que la pendiente de la recta. Ahora, cuando conocemos las intercepciones con los ejes, podemos hallar su ecuación en forma simétrica. X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Aquí cabe destacar que nosotros podemos calcular la pendiente de una recta por el cociente negativo de la ordenada al origen entre la abscisa al origen. Por último, tenemos la ecuación general de una recta que se escribe de la siguiente manera: AX más BY más C igual a 0. AX es el término en X, este sería el término en y este que no tiene variable se conoce como término independiente. Si nosotros conocemos los coeficientes de la ecuación general de una recta, podemos calcular la abscisa al origen por el cociente negativo de C entre A, siendo C el término independiente y A el coeficiente de X. La ordenada al origen la podemos calcular por el cociente negativo de C sobre B, siendo C el término independiente y B el coeficiente de Y. Y también podemos calcular la pendiente de la recta por el cociente negativo de A sobre B, siendo A el coeficiente de X y B siendo el coeficiente de Y. No confundir A minúscula y B minúscula con A mayúscula y B mayúscula. A minúscula y B minúscula son abscisa y ordenada al origen. A mayúscula es el coeficiente de X y B mayúscula es el coeficiente de Y. Primer problema. Una recta pasa por los puntos, el punto 1 con coordenadas 3,4 y el punto 2 con coordenadas menos 6, menos 2. Hallar su ecuación en su forma simétrica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es localizar en el plano cartesiano estos puntos. El punto 1 tiene coordenadas 3,4, como vemos se encuentra ubicado aquí en el primer cuadrante, y el punto 2 tiene coordenadas menos 6, menos 2 y lo ubicamos aquí en el tercer cuadrante. Por el momento no voy a trazar la recta, vamos a empezar a hacer los cálculos. Dado que conocemos dos puntos de la recta, vamos a aplicar este modelo: y menos y1 igual a y1 menos y2 sobre x1 menos x2 por x menos x1. Recordemos, las coordenadas del punto 1 son x1, y1. Y las coordenadas del punto 2 son x2 y y2. Vamos a sustituir entonces estos valores en este modelo. Y la sustitución queda así. Sería y menos y1. Y1 es 4. Igual a y1, que es 4, menos y2, que es menos 2. Entre x1, que es 3, menos x2, que es menos 6, por x menos x1, que es 3. Recordemos que x y y son las variables, esas no se van a sustituir. Vamos a empezar a realizar operaciones. Aquí tenemos un menos por menos nos da más, igual abajo, y nos queda que y menos 4 es igual a 4 más 2, dado que menos por menos nos da más, entre 3 más 6, porque aquí menos por menos también nos da más, por x menos 3. Vamos a hacer la operación que tenemos aquí indicada y nos queda y menos 4 es igual a 4 más 2 son 6, entre 3 más 6 que son 9, y esto está multiplicado por x menos 3. Antes de eso vamos a simplificar esta fracción. Se puede simplificar, ambos términos de la fracción son divisibles entre 3 y entonces nos queda la siguiente fracción equivalente, que es y menos 4 es igual a 2 tercios. 2 tercios es equivalente de 6 novenos. 6 entre 3 son 2 y 9 entre 3 son 3. Y esto está multiplicado por x menos 3. Ahora sí, este 3 que está dividiendo en el segundo miembro
lo vamos a pasar multiplicando al primer miembro, quedando 3 por y menos 4 igual a 2 por x menos 3. Vamos a quitar paréntesis haciendo la operación 3 por y son 3y, más por menos es menos, 3 por 4, 12. Igual a 2 por x son 2x, más por menos son menos y 2 por 3 son 6. Ahora vamos a pasar estos dos términos al segundo miembro cambiándoles el signo. Y queda 2x menos 6, conservan su signo ya que ellos no se movieron. El 3y que estaba positivo pasó negativo y el menos 12 pasó positivo. Y como en el otro miembro ya que no quedó nada, igualamos a 0. Reducimos términos semejantes y nos queda 2x menos 3y. Menos 6 más 12 es más 6 y esto es igual a 0. Ahora ya tenemos la ecuación de la recta en su forma general, pero el problema nos dice que tiene que ser en su forma simétrica. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasar este 6 al segundo miembro como negativo, quedando 2x menos 3y igual a menos 6. Ahora, recordemos cómo es la ecuación simétrica de una recta. Es x sobre a más y sobre b igual a 1. Se trata entonces de que esto quede igualado a 1 positivo. Por eso es que voy a dividir toda la ecuación entre menos 6 para que este me quede como 1 positivo. Entonces dividimos toda la ecuación entre menos 6. 2x lo dividimos entre menos 6, menos 3y lo dividimos entre menos 6, igual a menos 6 entre menos 6. Aquí lo que vamos a hacer es simplificar. Mitad es 1, mitad es 3, nos queda x sobre menos 3. Después menos por menos nos da más. Aquí también simplificamos, tercera 1, tercera 2, nos queda y sobre 2. Menos entre menos da más, 6 entre 6 es 1. Y esta es la ecuación simétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Aquí nos está diciendo que la abscisa al origen es menos 3 y que la ordenada al origen es 2. Vamos a ver si es cierto. Trazamos la recta y efectivamente vemos que la abscisa al origen es menos 3. En este punto es donde se intersecta con el eje X y que la ordenada al origen es 2 y vemos que efectivamente la recta se intersecta en y igual a 2. Siguiente problema. Dada la siguiente gráfica, expresa su ecuación en sus formas simétrica, ordinaria y general. Ahora nos dan primero que nada la gráfica y hay que encontrar la ecuación de esta recta. ¿Qué podemos obtener de esta gráfica? Pues podemos obtener lo que es la abscisa al origen y la ordenada al origen. Estamos viendo que la abscisa al origen es menos 4, entonces A minúscula es igual a menos 4 y la ordenada al origen es menos 5, o sea que B es igual a menos 5. Ya con estos dos datos podemos obtener la ecuación en su forma simétrica, que es esta, x sobre a más y sobre b igual a 1. Ya tenemos estos dos valores, nada más consiste en sustituirlo en la ecuación simétrica. X sobre a, o sea, sería x sobre menos 4 más y sobre b, o sea, y sobre menos 5 y es igual a 1. Nada más sustituimos y obtenemos la ecuación en su forma simétrica. Ahora vamos a encontrar la ecuación en su forma ordinaria. Para hallar la ecuación en su forma ordinaria, recordemos que es esta, y es igual a mx más b, o sea, la pendiente de la recta más la ordenada al origen. La ordenada al origen ya la conocemos, es menos 5. Ahora nos falta la pendiente la podemos calcular así, por el cociente negativo de menos b sobre a, o sea, de la ordenada al origen entre la abscisa al origen. Vamos entonces a calcular la pendiente y sería entonces que la pendiente es igual a menos b, que es menos 5, entre a, que es menos 4. Aquí menos entre menos nos da más y más por menos nos da menos. La pendiente de esta recta es 5 cuartos negativos. Entonces ya tenemos la ordenada al origen,
tenemos la pendiente de la recta y podemos entonces hallar la ecuación en su forma ordinaria que nos dice que y es igual a m a la pendiente, que es menos 5 cuartos, por x, más la ordenada al origen, que es menos 5. Y esta es la ecuación ordinaria de la recta que tenemos aquí en esta gráfica. Nos falta por último la ecuación en su forma general. En su forma general debe de quedar escrita de esta manera. Primero el término en x, después el término en y por último el término independiente. Para eso vamos a tomar la ecuación ordinaria y vamos a quitar este 4 que está dividiendo. Para poderlo quitar voy a multiplicar a toda la ecuación por 4 y empezamos. 4 por y son 4y menos 5 por 4 entre 4 nos queda 5 negativo, 5x. Por último, menos 5 por 4 es menos 20. Ahora vamos a pasar estos dos términos al primer miembro, quedando de la siguiente manera. 4y, este que está negativo pasa a positivo, más 5x, también el 20 está negativo, pasa a positivo, y como ya no nos quedó nada en el otro término, igualamos a 0. Y entonces ya tenemos a la ecuación en su forma general, que es 5x ya ordenada, más 4y más 20 igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta en su forma general. Si te ha gustado este video, te invito a que me regales un like y te suscribas a mi canal. Gracias.